El Comité de la Paz empezó los primeros días de octubre a atender personas que solicitaban apoyo por situaciones de allanamientos nocturnos, detención de familiares, amenazas, distintas cosas. Y muy pronto los abogados y las trabajadoras sociales se dieron cuenta que la gente estaba emocionalmente muy alterada y muy afectada. Entonces se generó una red de colaboradores profesionales a quienes se derivaban estas personas. Muchas de las personas que después trabajaron institucionalmente en estos organismos formaron parte de esas redes iniciales. Quien conoce un psiquiatra, quien conoce un psicólogo, un neurólogo, etc. Y poco a poco esto fue aumentando. Si uno ve las cifras de los informes del Comité de la Paz, algo que empezó siendo, qué sé yo, 10, 20 personas, termina siendo una necesidad de más de 2.000 personas, que genera la urgencia de generar una instancia más institucional. Generó la posibilidad de crear el programa médico psiquiátrico en FASIC, que se creó como un programa dirigido por una psiquiatra, con redes para atención neurológica, pero con un equipo de psicólogos permanente. Esto empezó a mediados del año 77. El programa en la Vicaría había empezado el año 76. Y la creación de este programa permitió una colaboración constante entre los distintos organismos que tenían que ver con las situaciones de las personas, con la Vicaría, pero también con lo que hoy día es la OIM, que en aquel tiempo era el CIME, se llamaba Centro Internacional de Migraciones Europeas, y que era el que tramitaba la conmutación de pena de cárcel por extrañamiento, que era el decreto 504, que permitió que muchos presos políticos pudieran optar a cumplir, comillas, la condena en libertad en el extranjero. Entonces, estos organismos veían con mucha claridad que el tema de la salud y la salud mental de las personas era una necesidad ineludible. Soy fundador de una ONG, que fue la última ONG o la penúltima, que después vino ILAS. Antes de ILAS nació Sintras, por nosotros junto con CODEPU, FASIC, el mismo ILAS que se incorporó después, PIDE, hicimos una coordinación permanente del trabajo en salud mental para las víctimas de violación a los derechos humanos, y además fuimos promotores de una importante red de contactos internacionales. Hicimos varios eventos internacionales, no solamente a nivel regional latinoamericano, sino que también a nivel mundial. Se organizó un grupo que se llamó CESAM, que era coordinadora de equipos de salud mental, que había 6 en Santiago. Y en esa coordinadora se discutieron los conceptos de diagnóstico, de tratamiento, de daño, de la necesidad de un programa articulado que pudiera alcanzar todo el país, porque nuestra mayor preocupación era lo que no se hacía en regiones, porque no había cómo, o porque no había recursos profesionales o porque las condiciones represivas eran muy difíciles. Entonces trabajamos desde el ILAS, trabajamos articulando los grupos locales. Entonces trabajamos en un grupo en Iquique que no logró armarse como un equipo de salud propiamente, sino que más bien la conciencia de la necesidad de salud en las organizaciones de víctimas. Establecimos de facto, digamos, la idea de que aquí había la posibilidad de conciliar miradas para avanzar. Y eso fue lo que sirvió de piso para comprender de que el tema de la reparación en salud y en salud mental para las víctimas del terrorismo de Estado
era una tarea de políticas públicas, políticas de Estado. Y cuando en marzo se levantan en mi tierra, Pisagua, donde nació mi madre, se levantan los primeros cuerpos, entre ellos mi gran amigo el Choncho Sangüesa, una cosa que dio vuelta al mundo, ¿no? Aparece una convocatoria, digamos, a configurar un programa nacional, que partió con Iquique, que fue el país señero, el país con el que se inaugura todo y de ahí para adelante empieza un proceso de crecimiento y desarrollo de una línea progresiva muy interesante, que es tal vez una de las más importantes y sólidas en América Latina, de respuesta del Estado en el campo de la salud, con todas las limitaciones que podamos entender que tiene. Y desde Iquique, justamente las personas con las que nos habíamos relacionado previamente, le pidieron al ministerio que diera una respuesta, porque estaban los familiares que habían encontrado a sus familiares en las fosas de Pisagua. Habían personas que eran del norte y habían personas que habían sido llevadas desde otros lugares de detención, desde el sur, hacia Pisagua. Por lo tanto había una movilización de familiares que había llegado a la ciudad de Iquique, y los familiares iban al hospital. En fin, había toda una necesidad bullente en ese momento, y entonces la unidad de salud mental del ministerio llamó a personas que habían estado en ONGs, ¿ya? Porque habíamos tenido este contacto en la comisión de salud previo a la elección propiamente tal de Elwin. Yo desde Lilas, digamos, Rosario Domínguez, que había estado con nosotros en FASIC, y Isabel Maturana como asistente social, un psiquiatra, una psicóloga y un asistente social, que formamos un pequeño equipo dentro de la unidad de salud mental del ministerio a cargo de pensar cómo intervenir en la ciudad de Iquique como un proyecto piloto. Ese proyecto piloto fue como el primer prize, diría yo, ¿ya? Le permitió a la unidad de salud mental darse cuenta el valor que tenía que en una unidad de salud mental que funcionaba en el hospital de Iquique, el hospital regional, que tenía un consultorio, podía darse una atención especial a las personas familiares de personas que habían vivido situaciones como en ese momento eran ejecutados, que habían estado en calidad de detenidos desaparecidos durante muchos años. Cuando ingreso al programa y conozco la historia del programa PRICE, sé que nace en el año 90-91 con el hallazgo de las osamentas en Pisagua. A partir de ahí se empieza como a materializar esta medida de reparación. Es una medida que en mi opinión nace y empieza a tomar forma a la par de que se empieza a hacer ley el cómo se materializan estas medidas de reparación. En educación se establecieron formas, en vivienda, en previsión social y en salud. Por tanto, el programa PRICE, que ya va a cumplir 30 años de ejercicio, tiene una tremenda experiencia en el abordaje de las consecuencias y los traumas que generan las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que el PRICE fue absolutamente necesario en la época que se fundó, y yo creo que sigue siendo necesario hoy también, porque hay gente extremadamente dañada, no solo las víctimas directas de la represión y de la tortura y de la muerte y la desaparición, los que sobrevivieron a eso me refiero, sino que las relaciones con su pareja, con su madre. Una madre jamás, que le desaparecieron 3 hijos, jamás se va a conformar en toda su vida. Es un drama que lleva para siempre, digamos. Estaba casi formándose en esa época. Había asistente social, había un médico. Bueno, entonces ahí el doctor Aravena me dice, mira, hay esta posibilidad, ¿por qué no ves? Pero yo no sabía mucho de la parte comunitaria, ese tipo de cosas, ¿no? Pero trabajar, digamos, el problema
del trauma mayor, digamos, producido por todo lo que significó la dictadura, eso yo no conocía mucho. Repetir el ILAS fue para nosotros una cosa muy importante. Yo ahí empecé a hacer la parte clínica. Prácticamente yo era más psicóloga social, digamos, ¿no? Es decir, la parte clínica, que te digo yo, el 5% que tengo yo en términos de mi formación, porque todo lo demás es social. Pero eso me permitió también, digamos, enfocar el tema de otra forma. Ya, si bien, digamos, había que trabajar en forma individual, pero el problema, digamos, no solamente era individual, correspondía a toda una familia, correspondía a todo un sector, digamos, social. Ahí el efecto, digamos, del trauma político, digamos, afecta, digamos, a todos. Ya el problema de identidad, básicamente, el tema de detenidos desaparecidos, un duelo permanente, digamos, que no se ha hecho, digamos. Y entonces, y los detenidos y torturados, etcétera, era otra cosa. Entonces, para mí fue bastante difícil. Yo creo que Chile hizo un camino muy propio y muy importante, que lo iniciaron estos profesionales que se dedicaron muy enteramente a la atención. En eso está la gente de la Vicaría de la Solidaridad, sus abogados, sus psicólogos, sus asistentes sociales, el equipo completo. Está la gente del FASIC, que fue un trabajo más especializado, la gente del PIDE, ¿no? Y yo creo que esa experiencia fue un elemento fundante para la forma de trabajo del PRAIS. Y sobre eso se hizo un método que era absolutamente interconectado, interdisciplinario, entre lo que era el asistente social, el médico, la psicóloga, el psiquiatra, ¿no? Todo esto era una combinación de elementos para poder entender el todo de la persona que teníamos al frente. Porque muchas veces todas estas dolencias físicas tenían que ver fundamentalmente con la desesperanza, con el dolor psicológico del alma de haber perdido a alguien o de estar sufriendo mucho. La gente sufría mucho y el sufrimiento adelantaba la menopausia, el sufrimiento adelantaba muchas cosas, ¿no? Que lo fuimos aprendiendo también en el camino, sobre todo las mujeres, los cánceres. Es decir, había mucha cosa física que tenía que ver con este sufrimiento colectivo y este sufrimiento muchas veces en silencio. El haber aprendido, el haber escuchado a los colegas anteriores de cómo lo hacían, de los registros muy rigurosos que se llevaban, de la forma muy rigurosa en que se atendía y sobre todo de aprender que teníamos que colectivizar nuestro conocimiento con el hospital, con los otros funcionarios, que muchas veces no tenían ninguna simpatía y ninguna empatía para este tema. Entonces había que también tener esos lazos, porque sin esos lazos no nos era posible atender a nuestro paciente. Y a propósito, yo tengo el recuerdo del impacto que significó esa primera experiencia, porque a pesar de que habíamos incursionado bastante ya en esta tremenda temática, frente a las víctimas directas, yo como terapeuta me sentía, pero en la mayor de las ignorancias, respecto a la naturaleza del impacto de una experiencia de esa naturaleza. Y aprendimos muchísimo sobre la marcha. Entonces, esa experiencia particular de Iquique la recuerdo desde ese lugar, ¿no? De esa tremenda ambivalencia. Sé de lo que estamos hablando, sé de lo que hablan las personas que componen el grupo y al mismo tiempo no sé nada. Había que ser muy honrado en términos de aceptar esa ambivalencia. Y afortunadamente el reconocer esa ambivalencia nos ayudó a ir tratando de comprender cada vez más, hasta hoy en día. Pero aquí se paró una propuesta que ha avanzado en conceptualizaciones, en desarrollos, en compromisos, en el crecimiento de ciertos profesionales para armar una red nacional. El programa PRAIS hoy día tiene casi 900.000 usuarios. Casi 900.000 usuarios. O sea, aquí tenemos nosotros una población de sujetos que están asociados a la historia
represiva en Chile muy grande. Por lo tanto, como tema de salud pública, el trauma social derivado de las violaciones a los derechos humanos es de una tremenda trascendencia. Y lo que ha ido pasando en Price es súper valioso en términos de que ahí hay, fuera de todo lo que es un espacio de construcción de clínica, de experiencias de psicología social, de trabajo de memoria, ¿no es cierto? Hay una construcción de un modelo de trabajo que ha sido estudiado en distintos lugares del mundo, sobre todo en América Latina, porque ha adquirido, digamos, un desarrollo que ha sido bastante interesante. Este esfuerzo de hacer un programa de reparación en salud es un esfuerzo muy grande por parte del Estado. Más allá de que sea insuficiente, este programa es casi único. Sabemos que asolaban las dictaduras entre los 70 y los 80, las dictaduras militares a toda América Latina, ¿cierto? Muchos de esos procesos no terminaron con políticas de reparación en el largo tiempo. A veces hubo una reparación económica única, a veces hubo algún gesto de reconocimiento. En el caso del Estado de Chile, esta política fue ambiciosa, intentó abarcar lo más integralmente todas las vulneraciones, ¿cierto? Que fue una forma de reconocer las vulneraciones. Hay estados que ni siquiera han hecho un reconocimiento. El Servicio de Salud Metropolitano Sur es de los más grandes, atiende 11 comunas, donde existen en muchas de ellas los mayores niveles de pobreza, los menores niveles de educación. Tenemos casos muy emblemáticos y, por decirlo de una manera, somos uno de los equipos más pequeños en relación a la población que tenemos. Por lo tanto, siempre estamos al debe con nuestra gente. Y nosotros como equipo, que somos pioneros, partimos antes, no queremos que se invisibilice una política tan importante que va a cumplir 30 años.